Bienvenidos a esta edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes. Santiago, Fabián, ¿cómo andan? Hola Sergio, hola Santiago, Muy bien. buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, son días turbulentos, obviamente, en los Estados Unidos, en el mundo. El enfoque que uno quiera hacer, sea de corto plazo, de mediano o largo plazo, tenemos problemas en todos lados. Pero, como siempre, miramos mucho a la región. Un país que es clave, que fue un aliado fundamental de los Estados Unidos en las últimas décadas, como lo es Colombia. Bueno, está pasando por un momento bastante singular. Estamos en la primera etapa de la presidencia de Gustavo Petro. Ustedes recuerdan, este líder de izquierda, que por primera vez gobierna esta fuerza en Colombia. En estos días tuvimos dos hechos que vale la pena analizar a fondo. Por un lado, un escándalo que involucra al hijo del presidente Petro, donde una vez más, por lo menos hay sospechas de que el dinero de la droga se coló en una campaña presidencial. Ustedes dirán, un clásico en Colombia, admitámoslo, un clásico en América Latina. Pero bueno, esto por supuesto tiñe una presidencia que buscaba indudablemente una perspectiva distinta en materia de transparencia. Y por otro lado, también controversiales movimientos en relación a grupos guerrilleros, con una conversación de paz que no digo que haya naufragado, pero claramente ha entrado en una etapa muy, pero muy controversial. Vamos a analizar Colombia a fondo, pero yo querría comenzar planteándoles a ustedes una disyuntiva que involucra a Colombia, involucra a otros países de la región, que es la cuestión de la gobernabilidad. ¿Cómo se construye gobernabilidad democrática? ¿Cómo se construye un mecanismo que asegure estabilidad en los gobiernos, capacidad de llevar adelante sus agendas, teniendo en cuenta dificultades estructurales? Una, por supuesto, es la cuestión de la inseguridad en general, el narcotráfico, la guerrilla. Esto involucra sobre todo a Colombia, pero hay problemas similares en todas partes. Cambia en todo caso el problema puntual, pero el desafío de gobernabilidad cruza a toda América Latina. Al mismo tiempo, con liderazgos que buscan ser transformacionales, que se ven a sí mismos como un punto de inflexión. A veces son de izquierda, como el caso, por ejemplo, de Petro o el propio Andrés Manuel López Obrador. A veces son de derecha, como ocurrió con Bolsonaro en Brasil. Podría ocurrir en Argentina a partir del 10 de diciembre. Lo cierto es que la cuestión de la gobernabilidad y los liderazgos están a la orden del día. Colombia es un caso fundamental. Me gustaría escuchar sus reflexiones al respecto. Bueno, como decía Sergio, Colombia un país clave, ¿no? Históricamente quizás el más cercano a Estados Unidos en muchas décadas. Combatieron la famosa guerra contra los carteles, Medellín, Cali, juntos. Después el famoso Plan Colombia en la década de los 90 y principios del siglo XXI, que fue un plan que abarcó las administraciones republicanas y demócratas de Estados Unidos. Era una política de Estado que dio muy buenos resultados contra el narcotráfico y después contra las guerrillas, especialmente la FARC, que fue demolida durante eso, entre fines de los 90 y el 2006-2007, con las administraciones de Uribe, con el apoyo de Estados Unidos, que colocó a Colombia como tercer receptor de ayuda militar de Estados Unidos en el mundo, después de Israel y de Egipto, con presencia de más de 1.200 asesores americanos. Bueno, todo lo que la designación de Colombia como aliado extra-OTAN, y todo eso empezó a entrar, pasa algo parecido como con Chile, ¿no? Que era como la niña bonita de la región, militarmente muy cercana a Estados Unidos, a Gran Bretaña, con estándares OTAN, que llevaba muy bien con el mundo financiero. Yo creo que el caso Chile y Colombia son dos de los ejemplos de cómo es difícil la gobernabilidad por el centro o por la centro-derecha en América Latina, ¿no? Que este es uno de los interrogantes que nos tenemos que plantear, si la democracia puede funcionar cuando solo puede gobernar un sector político, ¿no? O sea, si vos no gobernás por izquierda, llevándote bien con Cuba, con Venezuela, con China, con los narcos, no vas a poder gobernar o vas a gobernar angustiosamente.
Digo, es un interrogante que nos vamos a tener que plantear. Claro. Y el otro elemento que nos tenemos que plantear es que Estados Unidos, la administración Biden, usualmente termina apoyando por acción o omisión a los mismos sectores políticos que todos estos actores que acabo de mencionar, que desestabilizan los gobiernos prooccidentales, prefieren, ¿no? Digamos, está el caso reciente de Honduras, donde Estados Unidos vio con buenos ojos que llegara la esposa de Zelaya, amiga de Cuba, amiga de Venezuela, amiga del PT cubano, no, que es una señora pragmática, que es de izquierda, políticamente, internamente de izquierda, pero bueno, ayer estableció relaciones con China, ¿no? Y dijo que espera inversiones y espera acuerdos económicos y políticos con China. En Paraguay hay un candidato prochavista o que tiene buenos vínculos con Chávez, y Estados Unidos persigue al referente de centro derecha de Paraguay. Más allá que sea culpable o no, eso no está en nuestro... no somos un estudio legal, digo, hacemos un abordaje geopolítico. O sea, la administración Biden parece ver con buenos ojos que lleguen los rivales geopolíticos de Estados Unidos. O nosotros nos estamos perdiendo algo y Boric en realidad, en secreto, es prooccidental, la señora Zelaya es prooccidental, digamos, hay un solo procesado por corrupción en Bolivia y es una persona que enfrentó a Evo Morales, ¿no? Lo están acusando en la justicia americana de sobornos en compra de armamento durante el gobierno que vino después de Evo Morales. Me resulta muy raro que haya un solo corrupto en Bolivia, ¿no? Entonces, no termino de entender bien esta confraternidad de la administración Biden, especialmente con el área de América Latina, con lo que parecen ser los actores que le agradan a Cuba, que le agradan a Venezuela, que le agradan a China, que le agradan a Rusia, ¿no? Alguno de los dos está equivocado, o Cuba está equivocada o la administración Biden está equivocada. Claro. Santiago, ¿cómo lo ves? No, tomo lo que dijo Fabián de una democracia que solo puede funcionar cuando un solo sector político puede gobernar, pero el problema es que las reglas de la democracia después terminan permitiendo que otros sectores políticos accedan al poder y después no pueden gobernar, ¿no? En ese contexto y con lo que dijo Fabián, diría este planteo de que ya no es más el adversario o el enemigo el marxismo o la izquierda, sino que son los gobiernos autocráticos, como llaman, ¿no? Es decir, donde Estados Unidos se quiere meter a decirle a los países soberanos cómo tienen que elegir sus autoridades y tienen que gobernar. Ahora, me parece que pierde de foco que el verdadero enemigo en realidad siguen siendo las ideas de izquierda. Es decir, estás peleando un enemigo que no es el más peligroso que tenés. El más peligroso que tenés es, puede haber gobiernos que tengan el ropaje democrático y que sin embargo, mirá lo que está pasando en el continente. En términos de acusación de gobiernos autocráticos son pocos, pero en términos de gobiernos de izquierda son muchos. Entonces, quiere decir que el problema más grave es la penetración de la izquierda, y Estados Unidos está peleando un enemigo que no es el principal en este momento. Por otro lado, y para terminar, la reflexión de que Colombia y Chile, los dos principales, me parece a mí que son los pilares más fuertes, bueno, puede haber otro, pero me parece que son menos importantes como países en la región. Los dos, digamos, con infección izquierdosa. ¿Qué queda para Estados Unidos para mostrarle liderazgo a la región si estos dos países están en la situación que hoy tiene Colombia, por ejemplo, y Chile? Podremos retomar más tarde este debate, pero yo creo que hay que tener en cuenta también que hay en la política exterior de Estados Unidos una constante en las últimas décadas, a partir de la década del 90, que fue el apoyo a la democracia. Y eso trajo consigo un conjunto de exigencias en materia de calidad institucional. Hay como una burocracia que sigue mirando esto cuando la realidad geopolítica cambió muchísimo, hubo una retracción democrática en la región, la aparición del fenómeno del chavismo, la puesta en algún sentido en valor o la potenciación de Cuba y su influencia, y hay como
cuestiones que van en paralelo, ¿no? Una burocracia que sigue con la dinámica de lo que fue en la década del 90, el fomento de la democracia, con esa exigencia que la institucional, el combate a la corrupción, y por otro lado esto que sigue su curso, que se está acelerando y que pone en todo caso en ridículo todo este esfuerzo anterior, que es como para un mundo que ya no existe más. Pero volvamos a esto más tarde, porque hay una cuestión también ahí, en algún sentido ética, ¿no? De dónde uno pone el límite de tolerancia a la corrupción. La corrupción es la corrupción, sea de derecha o de izquierda, hay que combatirla. Pero Claro. Pero combatamos las dos, ¿no? Combatamos las dos. No una sola porque podemos, o nos agarramos con un país más chico como Paraguay y toleramos la corrupción, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia. Si les parece bien, vamos a ir a una muy breve pausa y cuando volvemos vamos a tener una entrevista muy importante para entender el caso colombiano con un especialista en ese país. Ya volvemos.